24º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te la perdoné porque me lo rogaste, ¿no debías tener tú también compasión de un compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio ya lo habíamos comentado, porque este Evangelio ya fue dado no en un domingo, sino en otra oportunidad. Pero siempre hay un ángulo nuevo, una nueva luz. Y esto lo sabemos, siempre ocurre con la palabra de Dios. Siempre nos habla de un modo diferente, siempre nos interpela. Y debemos dejarnos interpelar, debemos dejar que haga eco en nuestro corazón. El gran tema es el perdón. Es el perdón que viene en las lecturas de hoy perfilándose desde la primera lectura que no fue leída. Sí, porque, ahora lo comentaré, dice el Eclesiástico, que es la primera lectura: el vengativo sufrirá la venganza del Señor, advirtiendo además que llevará cuenta exacta de sus pecados. El vengativo, es decir, aquel que no perdona, que se quiere vengar, pues el Señor le va a llevar cuenta exacta de sus pecados. Y exhorta: perdona la ofensa a tu prójimo y tus pecados te serán perdonados. Estamos en la misma línea exactamente. Curiosamente dice: cuando reces tus pecados te serán perdonados. ¿Cómo decir que la oración no es oída hasta que no se perdone? Entonces sí, será oída, porque los pecados serán perdonados. Por eso es que Pedro está preguntando, porque lo sabía, todo esto viene del Antiguo Testamento. El Eclesiástico es un libro sapiencial, de la sabiduría, así que era sabido que tenía que perdonar. Ahora, lo que él está preguntando, mejor dicho, es cuál es el límite. 7 veces, 7 es un número de plenitud, es decir, hasta que sea suficiente. Y el Señor le dirá: no, hasta mucho más de lo que tú consideres que sea suficiente, porque 70 veces 7 es siempre, es sin condiciones. Pero volvamos al Eclesiástico. Exhorta luego: perdona la ofensa a tu prójimo y tus pecados te serán perdonados. Estamos exactamente lo mismo, lo que decimos en cada Padre Nuestro. Pero entonces, incluso dice: si alguien no se compadece de su semejante,
¿cómo pide perdón por sus propios pecados? O sea, ¿cómo pretende que se le perdone si no se compadece? Y luego sigue con un serio llamado a la reflexión, cuando dice, piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. Aunque no es la advertencia acerca de un juicio final, como sí lo es, o por lo menos de un juicio, la parábola del Señor, en la que incluso se delinea en esta parábola la existencia del purgatorio, porque el que no perdona, el compañero que no tiene compasión del otro, que no tiene piedad del otro, deberá pagar toda su deuda, hasta el último céntimo, lo dice. Lo echa a los verdugos, que lo encarcelen. ¿Qué es eso? Es el purgatorio, pagar hasta lo último. Es decir, no va a ser danada la deuda ni disminuida. Y termina el pasaje del libro sapiencial del Eclesiástico con un consejo muy sabio. Pasa por alto la ofensa. Pasa por alto. Piensa que todo esto es nada ante la muerte. Ante la muerte. Es decir, vas a morir. Y eres un pecador. Y tú has ofendido ante todo a Dios y has ofendido a otros. Y cuando ofendiste a otros has ofendido a Dios. Y lo único que estás viendo es que te han ofendido a ti. Pasa por alto. Deja. Es realmente un absurdo egoísmo pedir perdón al Señor por las ofensas que le hicimos y al mismo tiempo cerrar el corazón. Quizás detrás de alegados derechos, siempre, ¿no? De cierta justicia humana o personal. Esto es injusto. Lo que me hace yo no puedo perdonar. Lo tengo siempre presente ante mí, esto. Pero hombre, perdonar a otro es más bien deponer las armas. Cuando se deponen las armas del odio, de la venganza, del rencor con que al otro se lo mata o se lo quiere matar, o se lo está matando. Y se podría concluir que quien pide a Dios perdón por sus pecados y no perdona las deudas, ¿se acuerdan? ¿Os acordáis cómo se rezaba el Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, que era la traducción exacta de la fórmula del latín. Bueno, pero digo, que no se perdonan las deudas, entonces ese corazón, cuando no es capaz de perdonar esas ofensas, esas deudas, ese corazón no es capaz de contrición. Y si no hay verdadero arrepentimiento, ¿cómo puede haber absolución de esos pecados? Entonces, más que rechazo de parte de Dios, quien no perdona se excluye del perdón. Nos dice el Señor como a Pedro, no pongas límite a tu misericordia, piensa en tu miseria. Y como el salmista, en el Salmo de hoy, bendigamos al Señor nuestro Dios y no olvidemos sus beneficios. Él perdona todas nuestras culpas y cura todas nuestras enfermedades. Él rescata nuestra vida de la fosa y nos colma de gracia y de ternura. Ahora me dirán, sí, todo eso está bien, pero en lo concreto, ¿cómo se hace para perdonar? Cuando grande es la herida, cuando nos hieren continuamente. Bueno, pidiendo la gracia, poniendo la voluntad y pidiendo la gracia. Contemplando al crucificado, contemplando la Eucaristía, al Santísimo, quizás expuesto, cuanto mejor, y luego pidiendo la gracia, y Él la da. Bueno, habrá que insistir. Ponte ante su mirada, míralo a Él. Deja que su amor penetre en tu pecho, ese amor que irradia desde la Eucaristía. Y mira cómo cubre tu miseria con su mano misericordiosa. Por sus heridas somos sanados.
de las nuestras. Y esas heridas están allí, son sus llagas gloriosas, las que mostró a Tomás, son las llagas del resucitado, y Tomás tocó, y Tomás sanó. Y tú las estás tocando, y Él obra el prodigio de transformar tu corazón herido y petrificado en uno de carne que perdona. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.